autores también, Pablo González, Pilar Álamos, la necesidad de analizar y adoptar mecanismos especiales para el ingreso de estudiantes indígenas a la educación superior, pero también hacer ajustes en las mallas curriculares. Respecto a la segregación territorial, tanto el aporte de Carlos Montes, de Joan McDonald, de Alfredo Rodríguez, Eliseo Huencho, plantean el problema del desplazamiento de los sectores de menores ingresos a las periferias de las grandes ciudades, en particular respecto al análisis de Santiago, con todas las implicancias que ello tiene, no solamente respecto a la segregación urbana, sino que económica, social y cultural que se reproduce. Durante la primera década de los 90, como materia de política pública sobre lo habitacional fundamentalmente, y esto es conocido, se abordó el tema o como desafío el déficit habitacional. Y durante estos años hemos podido abordar, ya con cierta cobertura respecto al déficit, estrategias de integración barrial, considerando el barrio como unidad, y con respecto a la calidad de las viviendas. Pero claramente tenemos que seguir avanzando. Hay programas como el programa Quiero mi barrio que ha tenido un rol muy interesante, muy destacado. No obstante, el desarrollo de ese territorio, por supuesto que se vería de una manera distinta si lo podemos analizar desde el desarrollo integral del territorio mayor o desde una región. Otro aspecto que creo que es importante considerarlo cuando hablamos de segregación territorial es quizá una desigualdad o una exclusión que no está suficientemente desarrollada en este análisis, que es la desigualdad y la exclusión de las regiones respecto a la región metropolitana y de los territorios aislados respecto a las grandes ciudades, donde efectivamente como país contamos con una desigualdad de oportunidades sobre los niños que nacen fuera de Santiago o fuera de la región metropolitana y quienes nacen en territorios aislados. Considerando que hay otros factores, porque también el caso de Magallanes y Antofagasta genera mayor igualdad de oportunidades, pero solamente sectorial. Claramente, el rol de la sociedad civil, la conciencia de las organizaciones, creo que juega un rol fundamental y así lo han planteado los autores. Sobre discapacidad e integración social. Fíjense que hoy día está en debate en el Parlamento, a punto de ser sancionado por la Sala del Senado, una nueva ley, una ley de discapacidad, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social para las personas con discapacidad. Y me alegra encontrar en el análisis que muchos de los enfoques planteados están recogidos por esta ley. El enfoque de derechos, de partida, considerando el enfoque de derechos, y otro aspecto que es fundamental, la consideración del entorno más que en la discapacidad o persona con discapacidad completa, para poder superar las barreras del entorno, la consideración de los factores tanto ambientales, urbanos, como educacionales y laborales que están en el entorno para poder incluir plenamente a las personas con discapacidad. En este caso, los aportes que hacen Vázquez, María Soledad Cisterna, Paulina Cavada y Gonzalo de la Maza son muy interesantes. Pero particularmente quisiera detenerme en el análisis que María Soledad Cisterna desarrolla respecto a el escenario internacional y el impacto en los sistemas de protección social. Hoy día, efectivamente, contar con un sistema de protección social donde la variable de discapacidad se condicione, cuestión que no quiero decir que está acabada en ningún caso, es necesario reforzarla, constituye un aspecto fundamental para la inclusión de las personas con discapacidad, donde se plantea también como necesidad modernizar las prestaciones, adecuarla a esta visión de entorno y no de persona discapacitada, y por otro lado el fortalecimiento de las instituciones, fortalecer los organismos que permitan articular el conjunto de los programas y políticas sociales para la real inclusión
de las personas con discapacidad constituye un aspecto muy relevante. Afortunadamente esta ley lo considera, porque transforma el Fondo de la Discapacidad en el Servicio Nacional de la Discapacidad. Y por otro lado, el rol de la sociedad civil, la necesidad de monitorear permanentemente los avances respecto a que el Estado asume como deber respecto a la real inclusión de las personas con discapacidad parece fundamental, y la necesidad de que se generen instancias de real participación para que pueda incidir la sociedad civil constituye también un desafío. Respecto a las minorías sexuales, tenemos hoy día una ley en el Parlamento que no ha tenido movimiento sobre la no discriminación, que ha estado promoviendo fundamentalmente el Ministerio Secretaría General de Gobierno. Aun cuando creo que es importante reconocer que la discusión respecto a la discriminación por opción sexual, por orientación sexual, es un debate nuevo en nuestro país en el ámbito legislativo. Reconocen o plantean las autoras, los autores, que tiene 10 años, María Antonieta Sá lo destacaba, 10 años, una década de discusión desde el momento en que se puso por primera vez en el Parlamento la discusión respecto a las desigualdades o la discriminación hacia las minorías sexuales, contando con algunos, con dos discusiones en realidad muy acotadas, de impacto, pero acotadas, sobre la mayor igualdad de condiciones. Parece interesante y considerarlo como base de la formulación de políticas públicas el concepto de identidad de orientación sexual, superando la visión dual de género o la visión dicotómica de género. Y por otro lado, la demanda de no discriminación como reconocimiento e inclusión por parte de Karen Atala y Antonio Bascuñán. Hoy día el tema o el problema, la problemática respecto a la inclusión de las personas, de las minorías sexuales desde la orientación sexual, y se plantea aquí, es importante más allá de estipular la necesidad del avance legislativo o normativo legal para contar con una mayor igualdad de condiciones. Claramente tenemos que afectar al conjunto de las instituciones, ¿no? Desde la educación, desde la familia, desde las políticas públicas. Y quisiera terminar, dejé para el final el tema de los jóvenes. Hoy día claramente, desde el debate político, quizá durante los últimos años o en las últimas elecciones no había estado tan planteado con tanta fuerza el debate respecto a la falta de participación de los jóvenes en la política y las diferencias de visiones o los desencuentros que tiene la política y las élites políticas con la visión que tienen los jóvenes respecto a la participación en la sociedad. Marcela Ríos lo plantea, la dificultad que tienen los partidos políticos, incluso por una parte por ser poco atractivos para los jóvenes, pero por otro lado también porque los partidos políticos en su estructura, su lógica y funcionamiento tampoco promueven la participación de las nuevas generaciones, y existe una tendencia a mantener el statu quo. Y por otro lado, la referencia que se hacía en este momento, en el año 2007, de tener pocos jóvenes candidatos, bueno, hoy día la verdad es que también se reproduce si analizamos las listas de los parlamentarios. El problema de la inscripción electoral también está planteado en este tema, debate absolutamente vigente. Y la desconfianza que tienen los jóvenes respecto a las instituciones con mediación, ¿no? Como es el caso de la representación política, y más bien la inclinación por la participación directa en redes, como se hace un análisis acá sobre, especialmente las redes internet. Pero Martín Hohenheim destaca, y me parece muy interesante cómo se plantea aquí, la motivación de la participación política de los jóvenes. ¿Cuáles son los motivos de participación política? Porque los hay, y los hay de manera muy contundente. Causas éticas, derechos humanos, dentro de los cuales derechos humanos,
violaciones de derechos a los pueblos indígenas, constituyen aspectos de motor de movilización